quiero que me regalen su atención y nunca olviden esto que les voy a decir ahorita. Yo leía en un libro que se llama La Revelación Divina de la Unción, del apóstol Ricardo Di Rocco. Leía donde dice que un joven anhelaba conocer la sabiduría, deseaba conocer la sabiduría. Entonces él comenzó a preguntarle a los sabios de su pueblo, de su lugar, dónde podía encontrar la sabiduría. Y empezó a ir donde los eruditos, donde los maestros, ¿no? Donde la gente ilustrada, a preguntarles, Cecilia, ¿dónde puedo encontrar la sabiduría? Entonces todos ellos le dijeron, no podemos explicarte eso, ¿dónde la puedes encontrar? Entonces él insistió tanto a preguntar dónde puedo encontrar la sabiduría. Entre más insistía él por dónde podía encontrar la sabiduría, llegó un momento que alguien le dijo, ¿de verdad te interesa encontrar la sabiduría? Por supuesto que sí, le dice, anhelo conocer la sabiduría. Quiero encontrar, le dice, ¿dónde está la sabiduría? Ok, le dice, vete allí, agarra ese camino, le dice, vas a llegar a una colina, vas a caminar y en algún lugar, le dice, vas a ver una aldea. En esa aldea vas a encontrar una choza, así. Cuando llegues allí a esa choza, allí te vas a encontrar con la persona que te va a decir dónde encontrar la sabiduría. Entonces, cuando él llegó a ese lugar, él comenzó, ¿no? Emprendió el viaje, comenzó a caminar. Y cuando él vio la choza, preguntó por un anciano que vivía ahí, que le podía decir dónde encontrar la sabiduría. Cuando él llegó, preguntó por el anciano y le dijeron, el anciano está allá a la orilla del lago. Ve, camina y a la orilla del lago te vas a encontrar con el anciano, el que te puede dar respuesta acerca de la sabiduría. Y él llegó donde el anciano y se acercó, le hizo reverencia, lo saludó y le dice él, honorable anciano, me dijeron que tú eras la persona que me podía decir dónde encontrar la sabiduría. ¿Puedes tú darme esa respuesta? ¿Dónde está la sabiduría? Entonces vino el anciano y se quedó callado. Anciano, le dice, ¿puedes tú indicarme dónde puedo encontrar la sabiduría? Entonces llegó un momento que el anciano lo ignoró. Durante varias veces él le preguntó, ¿dónde puedo encontrar la sabiduría? Dicen que tú sabes dónde está la sabiduría. Entonces llegó un momento que vino el anciano y le dijo que le hizo un gesto, ¿no? Que se acercara. Y cuando él se acercó, lo agarró del cuello el anciano y lo sumergió en el agua y lo estaba ahogando. Entonces él comenzó a pelear, queriéndose zafar, que lo estaba ahogando el anciano, y empezó él, ¿no? a quererse zafar donde él lo estaba ahogando. Cuando él ya estaba a punto de rendirse y todo, que ya no podía más, el anciano lo sacó del agua, cuando ya pensó que estaba por ahogarse. Cuando el anciano lo saca del agua, él se reincorpora y quiere agredir al anciano, y el anciano solo le hizo un gesto como diciéndole paz, y le dice él, ¿cuánto tú anhelabas respirar mientras estabas sumergido en el agua? Entonces muchos le dicen, me estaba ahogando. Ok, le dice, cuando tú anheles la sabiduría como anhelabas respirar mientras te estaba ahogando, entonces y solamente entonces la encontrarás. Cuando tú anheles la sabiduría como anhelabas respirar, entonces y solamente entonces la encontrarás. Entonces muchos de nosotros muchas veces no le pedimos a Dios, dame sabiduría, dame entendimiento, dame conocimiento, dame revelación, dame esto, dame lo otro. Pero Dios, la Biblia dice que no puede ser burlado. Entonces, si yo le digo al Señor que quiero sabiduría, yo tengo que buscar la sabiduría. Si yo le digo al Señor que quiero conocimiento, yo tengo que buscar el conocimiento, pero tengo que demostrar el interés y el anhelo por ese conocimiento. Ok, entonces el tema de hoy es pasos para evangelizar. Ese es el tema de hoy. Owell, para usted,
¿Qué es evangelizar? Bueno, hablarle de Dios a una persona que evidentemente pues no lo conoce. Hablarle pues, decirle que hay esperanza en Dios, en Jesús. Darle a conocer lo que es Jesucristo, tanto para nosotros, hablarle de lo que hace en nosotros y de lo que Dios nos da, pues darle a ellos. Como le dije, pues hablarle de Jesucristo y hablarle que hay salvación y que hay perdón de pecados y que Jesucristo cambia. Ok. Fabiola, ahí nomás. Es hablarle de lo que Dios, de lo que Cristo hizo en la cruz por ellos y de cómo manera ellos pueden llegar al cielo y del amor que tiene Dios hacia ellos. Entonces, en sí, lo que es evangelizar, entonces viene de la palabra evangelio, ¿no? Llevar las buenas nuevas de salvación, llevar luz donde hay oscuridad, llevar salud donde hay enfermedad, llevar abundancia donde hay escasez, llevar transformación, llevar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, pregonar libertad a los cautivos, dar aperturas de las cárceles a los encarcelados. Jesucristo, cuando habló en la Escritura, en el libro de Lucas capítulo 4, dice el verso 18, Lucas capítulo 4, verso 18, Jesucristo nos muestra qué es evangelizar. O sea, Él nos muestra, Jesucristo le enseñaba en otras ocasiones que tenía los 5 mantos, los 5 ministerios manifestados en Él. Jesucristo fue apóstol, Jesucristo fue profeta, Jesucristo fue evangelista, Jesucristo fue pastor, Jesucristo fue maestro. O sea, Él tuvo los 5 ministerios, se movió en los 5 mantos, porque Él sabía lo esencial y lo necesario, que la iglesia tuviese apóstoles para tener un buen fundamento, que tuviese profetas para tener dirección, que tuviese evangelistas para llamar a las almas al arrepentimiento, que tuviese pastores para apacentar las ovejas y que tuviese maestros para instruir a los santos para la obra del ministerio. Entonces, muy importante, ¿no? Los 5 ministerios. Entonces, Jesucristo habla claro de lo esencial, ¿no?, que tiene que hacer un evangelista, alguien que quiere salvar las almas. Dice Lucas capítulo 4, verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Se está refiriendo a qué espíritu? Al Espíritu Santo. Entonces Jesucristo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, ¿para qué necesita Lisek el Espíritu Santo? ¿Para qué necesita Fabiola el Espíritu Santo? ¿Para qué necesita Linda el Espíritu Santo? ¿Para qué necesita Cecilia el Espíritu Santo? ¿Para qué necesita Sofi? ¿Para qué necesita Giraldi? ¿Para qué necesita Eli, Nayara, Vanessa, Gonzalo, Owell? Cada uno de ustedes, ¿para qué necesitan el Espíritu Santo? ¿Para hablar en lenguas? ¿Para caer al piso? ¿Para temblar? ¿Para sentir escalofríos? ¿Para eso? No. ¿Para qué necesitamos que el Espíritu Santo nos unja? Para cumplir con todo este objetivo, ¿no? Entonces, miren, hay personas que quieren hablar en lenguas. ¿Para qué? Quieren, es necesario, pero hay gente que quiere al Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O sea, para complacerse a sí mismo. O sea, ¿de qué sirve ser ungido, lleno de un don de sanidad, lleno de un don de milagros, lleno de un don de libertad, lleno de un don? ¿De qué sirve todo eso? Y quedarme en la casa. ¿De qué sirve todo eso? Y estar sentado en la silla de la iglesia.
Entonces, ¿saben ustedes que hay personas que quieren, ellos dicen privilegio? Es que en la iglesia donde voy a mí no me dan privilegio, porque la gente cree que privilegio es cantar, privilegio es tocar un instrumento, creen que privilegio es hacer algo dentro del templo. Pero el mayor privilegio que Jesucristo tuvo fue venir a cumplir con cada una de estas cosas. Entonces, el mayor privilegio es, por ejemplo, lo que hicimos ayer, ver que hubieron personas que confesaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es el mejor privilegio. Gente que no conoce al Señor, ese es el mejor privilegio. Ver gente cautiva que confiese. ¿Saben de que hubo un señor ayer, un camisa azul, que andaba con una niña? Que eso fue terrible. Imagínense que él andaba con esa niña como de unos 16 años quizá, 15 años, y él estaba en medio de un montón de drogadictos con su niña. Él estaba en medio de un montón de gente borracha, de gente que estaba allí en el parque, y la pastora Laura tuvo que ir donde él y decirle: mire, venga aquí a la campaña. Pero ¿saben ustedes dónde estaba él? Al otro lado de donde estaba la campaña. Imagínense qué tremendo. Y él andaba con una niña y en medio de un montón de bolos, en medio de un montón de gente drogadicta. ¿Qué no pudieron haber hecho con esa niña? Pero ¿qué fue lo que pasó? Llegó la luz y llegó la libertad. Entonces él llegó y llorando él dijo: yo quiero cambiar mi vida. Por mis hijos quiero cambiar. Dice, ella es mi niña mayor, dice, y por ella yo quiero cambiar. Yo quiero ser diferente. Y confesó a Jesucristo como Señor y Salvador. Él aceptó a Cristo ayer. Hizo la oración de fe. Tal vez él, como le dijo el Señor a Pedro, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Entonces él lo confesó con su boca y la Biblia no miente. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Y si creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Entonces, el asunto, muchachos, es esto, que cuando nosotros vamos a evangelizar, llevamos una meta definida. ¿Cuál es la meta que llevamos? Dar buenas nuevas a los pobres. Y a los pobres, ¿no? Pobres no tiene que ver solo con escasez económica, porque hay gente que es tan pobre que lo único que tiene son millones de dólares. ¿Escucharon eso? Hay gente que es tan pobre que lo único que tiene son millones de dólares. Entonces, pobreza no tiene que ver con bienes materiales o con dinero, porque hay gente que es pobre porque son cautivos, porque son esclavos, porque son ciegos, porque son... Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué quiero el Espíritu Santo? ¿Y cuál es qué es la misión que nosotros llevamos ayer a la cancha de la ciudad del Cordero? ¿Cuál es la misión que ustedes tienen que llevar? Entonces ustedes, desde que van a salir, desde que vienen a los pies de Cristo, ustedes ya fueron libertados. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a decir? Lo mismo. Bueno, voy a ir a dar buenas nuevas a los pobres. Voy a ir a sanar a los quebrantados de corazón. Voy a ir a pregonar libertad a los cautivos. Voy a ir a darle vista a los ciegos. Voy a poner en libertad a los oprimidos. Voy a predicar el año agradable del Señor. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Instruyéndonos. Instruyéndonos con la palabra. Porque, ¿qué le dijo Pedro a aquel paralítico en la puerta de la iglesia La Hermosa? Le dice él: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En ese momento, Pedro no andaba dinero, no andaba plata ni andaba oro, pero andaba algo más precioso que el oro, andaba algo más precioso que la plata, andaba algo más precioso, o sea, andaba la unción, andaba el poder, andaba el Espíritu del Señor. Entonces Pedro levantó inmediatamente a ese paralítico, pero le dijo: de lo que tengo te doy. Ahora, eso que Pedro tenía, ¿se lo ganaría durmiendo? ¿Se lo ganaría sin leer? ¿Se lo ganaría sin instruirse? ¿Cómo se lo ganó Pedro? ¿A qué iba él a la iglesia La Hermosa a las 3 de la tarde con Juan? ¿Qué iban a hacer? Iban a la hora de la oración. Entonces, ¿cómo voy a ver yo el interés que ustedes tienen de crecer en la unción? Y no solo yo, el rey. O sea, si él ve el interés, si él ve la necesidad, él ve
lo que les decía, la anécdota que les explicaba al principio. ¿Cuánto anhelas respirar? ¿Se acuerdan, no? ¿Cuánto anhelas respirar? Cuando anheles la sabiduría, el conocimiento, el poder de Dios, como anhelas respirar, entonces, solamente entonces, lo encontrarás. Entonces, allí donde yo les digo, yo tengo que saber cuál es mi objetivo. ¿Y qué haces vos en la iglesia? Me congrego. ¿Y qué hay? ¿Pero qué? ¿Qué es lo que haces allí? Voy a la iglesia. ¿Y qué haces? Canto bonito. O sea, ¿a qué vas a la iglesia? Entonces, vengo a ser entrenado, preparado, capacitado para ser enviado. ¿A qué vengo a la iglesia? A ser entrenado, preparado, capacitado para ser enviado. ¿Enviado a qué? A hacer todo lo que dice Lucas 4:18. Entonces, muy importante que nos demos, algo muy importante que no podemos perder de vista es que Jesús no se salió del diseño original del mensaje, ¿no? Del mensaje que tenía que hacer. ¿A qué venía Jesucristo a esta tierra? O sea, Jesús, miren qué hermoso, muchachos. Jesús, cuando vino a la tierra, él sabía que venía con una misión. Jesús no venía, ¿y qué hago aquí? ¿Para qué nací yo? ¿Qué estoy haciendo aquí en Israel? ¿Para qué nací? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Creen que Jesús hizo eso? ¿Cuántos de nosotros en algún momento nos hemos preguntado, ¿para qué nací? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué vine a este mundo? ¿Qué vine a hacer a esta tierra? Hay gente que no tiene idea para qué nacieron, pero nosotros que estamos en la luz, en el reino de los cielos, en el reino de Dios, nosotros no tenemos que pensar que para qué nací, porque ya nosotros hemos nacido dos veces. Una vez que nacimos en pecado y otra vez que nacimos de nuevo de Dios, nacimos de Dios. Entonces, para alabanza de su gloria, Dios nos creó. Entonces, nosotros nacimos para adorar a Dios, para alabar a Dios, para exaltar a Dios y para dar a conocer a Dios. Para eso nacimos nosotros, para alabarlo, para exaltarlo, para glorificarlo y para darlo a conocer. Para eso nacimos. Pero si no estamos cumpliendo eso, ¿qué va a pasar de nuestra vida? No va a tener sentido. Ahí es donde vienen los pensamientos de suicidio, depresión, desgracia, me quiero morir, me voy a ir para España, me voy a ir para Estados Unidos, me voy a ir para Costa Rica, Maishio, ahí es donde viene la locura del experimento, de querer experimentar, de querer hacer de todo, de querer. Ahí es donde vemos gente, hombres que quieren ser mujeres, mujeres que quieren ser hombres. Ahí es donde vemos personas que quieren ser más altos, personas que son rubios y quieren ser morenos, morenos que quieren ser rubios. Vemos personas que quieren tener más pechos, no, que quieren tener más nalgas, que quieren tener esto, que ya no me quiero poner ropa de hombre, que me quiero poner ropa de mujer, que me quiero poner. ¿Por qué viene esa locura en el ser humano? Cuando se sale ¿de qué? Del propósito de vida. Muy bien, hermano Gonzalo. Cuando se sale del propósito de vida, no va a tener sentido. ¿Estamos claros con eso? O sea, ahí es donde vamos a ver personas experimentando. Voy a probar el guaro. No, no me gusta. Voy a probar la marihuana. No, no me gusta. Voy a probar el crack. No, no me gusta. Voy a probar la coca. No, no me gusta. Voy a probar el sexo. No, no me gusta. O voy a probar esto. Y ahí es donde vemos personas que, yo les digo, vemos gente perdiendo el diseño original. Y es impresionante. ¿Saben ustedes que hay gente, hombres que tuvieron su esposa, que tuvieron sus hijos, y de repente ya anda con otro hombre? O viceversa, mujeres que parieron sus hijos y todo. ¿Por qué? Porque el salirse del diseño original, el ser humano se distorsiona. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo. Entonces, Jesús vino y se hizo esas preguntas. ¿Para qué nací? ¿Quiénes son mis padres? ¿Por qué mejor yo no fui hijo del faraón? ¿Por qué mejor yo no fui hijo de Herodes? Porque hay gente que así dice, no, si yo fuera hijo del presidente, si yo fuera hijo de
si yo viviera en Estados Unidos, si yo me hubiera casado con... Ahí es donde viene ese vacío y esa necesidad de satisfacción, de seguir experimentando. Por ejemplo, hay personas que comienzan, ¿no?, a hacer experimentos. Por ejemplo, hay gente que se casa porque quiere tener sexo. Y yo le digo, cuando ya uno se casa, llega un momento, claro, los primeros meses cree que se va a terminar todo, pero ya después llega un momento que se da cuenta de que hay cosas más importantes que hacer. Después, no, que me voy a comprar una casa. Se compró la casa, pero después quiere una mansión. Compró la mansión, no, pero después quiero un carro. Después quiero un avión y después ya por último quieren ir a la luna. ¿Por qué? Porque cuando uno se sale del modelo, la persona se sale del modelo original. Entonces Jesucristo no vino a preguntarse eso. Jesús tenía claro. Entonces ustedes primero tienen que tener claro, ¿para qué estoy aquí en la iglesia? ¿Para qué el Señor me salvó? Entonces yo estaba en una comunidad en una ocasión y me acuerdo que bonita la gente cómo adoraba al Señor y todo, pero viene el líder que estaba allí y les pregunta a ellos, les hizo algunas preguntas y viene y le dice, algo así como que con qué se conformarían. Y viene y dice uno, bueno, yo me conformo con que yo ya soy salvo. Yo me conformo con que yo ya soy salvo. A mí no me interesa carro, casas, nada, fincas, nada de eso. Yo me conformo, dice él, con que yo ya soy salvo. Entonces alguien podría decir, wow, qué espiritual el hermano. Pero es un pensamiento egoísta, con que yo ya soy salvo. No, yo me conformo con que me salve yo y que yo pueda salvar a otros. Porque si yo me conformo solo con ser salvo yo, entonces sería un egoísta. Entonces es necesario que nosotros nos conformemos con ser salvos. Por eso el Señor le dijo Pablo, ¿no?, cuando le preguntó a aquel, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El Señor no nos quiere salvar solo a ustedes. El Señor quiere salvar a sus padres. El Señor quiere salvar a sus hermanos, a sus abuelos. El Señor quiere salvar a sus tíos, a sus primos. El Señor quiere salvar a sus vecinos. Pero para eso necesitamos encontrar el sentido de la vida de ustedes que están estudiando nuestra escuela evangelística. El sentido de ustedes debe de ser salvos ustedes, pero también salvar a otros. Sus compañeros de clase, sus amistades, sus vecinos deben de ser salvos. Entonces, allá cuando lleguemos donde el Señor, Él no nos va a decir, bueno, a ver, los ingenieros en sistemas se me hacen aquí, los jueces tienen privilegios, se me hacen aquí, los presidentes de las naciones, los abogados, y bueno, los de ingeniería agropecuaria, bueno, los veterinarios, que no sé qué, aquí, y bueno, y los que evangelizaban aquí. No. El Señor va a decir, yo te di un talento para que tú lo multiplicaras. Yo te salvé para que tú salvaras a otros. ¿Cuántas almas vinieron a mis pies a través de ti? El que gana almas, dice la Biblia, es sabio. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Vean lo que dice Mateo. Mateo capítulo 3, del verso 1 al 2 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién vino predicando? Juan el Bautista, ahí lo tienen también en el folleto. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, ¿qué decía? Arrepentió y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien. ¿Quién decía eso, Eli? Juan el Bautista. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. ¿Quién era mayor de edad? ¿Juan o Jesús? Juan. Entonces, ¿quién predicó primero? Juan predicó primero que Jesús. Pero ¿cuál fue el mensaje de Juan? Arrepentimiento, arrepentíos. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Nacer de nuevo, cambiar de pensamientos, cambiar de conducta de vida, cambiar de mentalidad. Eso es arrepentimiento, resetear el disco. O sea, cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de vivir,
cambiar nuestra forma de hablar, cambiar nuestra forma de ser. O sea, ya no tengo que seguir siendo yo. Cuando me arrepentí, no tengo que seguir siendo el mismo mal hablado, no tengo que seguir siendo el mismo mentiroso, el mismo malcriado, el mismo vulgar. No, el arrepentimiento es cambio de vida, cambio de mente. Entonces Juan el Bautista les decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Vean lo que sigue. En el libro de Mateo 4:17, Jesús era discípulo o era instruido, ¿no? O autorizado por Juan el Bautista. Vean lo que el mensaje de Jesús. Desde entonces comenzó a predicar, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué predicaba Juan? Arrepentimiento. ¿Qué predicaba Jesús? Arrepentimiento. Entonces, miren qué importantísimo, ¿no? O sea, por eso es interesante que nosotros estemos atentos. ¿Cómo lo hemos dicho aquí? Voy a oír, voy a entender, voy a guardar y voy a practicar lo que Dios me va a hablar. Voy a oír, voy a entender, voy a guardar y voy a practicar lo que Dios me va a hablar. Entonces, el mensaje que recibimos, la escuela que recibimos aquí, cada jueves, cada domingo, cada viernes de vigilia, y ustedes que están recibiendo esta escuela evangelística, ¿cuál es el mensaje? Lo que aprenden aquí. Entonces, por ejemplo, muchachos, ustedes están aprendiendo esto. Aquí en el ministerio somos antibabilónicos. Somos antibabilónicos, antipaganismo, antitradición. Entonces, ustedes, como estudiantes de la gran familia del Ministerio de Fuego, como discípulos de esta casa, no me interesa qué doctrina le enseñan en otro lado a otras personas, si están bien o están mal, Dios los va a juzgar. Pero los que están en esta casa, ¿cuál era el mensaje del maestro de Jesús? Arrepentimiento. ¿Cuál era el mensaje de Jesús como estudiante de Juan? Arrepentimiento. ¿Cuál debe de ser el mensaje de ustedes? Arrepentimiento, pero también lo profético, lo apostólico, lo evangelístico, lo pastoral, lo magisterial. Entonces, puede ser que otra gente no tenga un mensaje pastoral, tenga un mensaje evangelístico, tenga un mensaje magistral, tenga un mensaje magisterial, tenga un mensaje profético, un mensaje apostólico, pero ustedes tienen el privilegio que ustedes reciben los 5 mantos, los 5 ministerios. Entonces, ¿cuál debe de ser el mensaje de ustedes para la humanidad? Lo quíntuple, ¿no? Lo que tiene que ver con el arrepentimiento, pero igual llevarlo en cada una de las áreas. ¿Cuál era el mensaje? ¿Jesucristo se salió del mensaje de su maestro? No. Juan predicó de arrepentimiento, Jesús predicó de arrepentimiento. Claro, algo importante también es que siempre es algo, como les dijera, algo como una regla, que siempre el discípulo tiene que perfeccionarse igual que su maestro y aún ver todavía hacer cosas mayores. Por eso Jesucristo dijo: a los que creen en mí, las obras que yo hago, ellos lo harán también y aún mayores. O sea, de hecho que Jesús hizo mayores cosas que Juan. Juan hizo milagros, hizo sanidades, pero no fue tan como les dijera, tan evidente como. ¿Por qué? Porque el objetivo era que conocieran al Hijo de Dios. No era tanto que conocieran a Juan el Bautista. Por eso es que él dijo: viene uno que detrás de mí que es mayor que yo. O sea, que era él. O sea, no sale tan registrado así como Juan, porque no era Juan al que iban a seguir, era al Mesías, a Jesucristo. Entonces, el mensaje de Juan era arrepentimiento. El mensaje de Jesús era arrepentimiento. Entonces, muy importante, en el libro de Romanos, capítulo 1, quiero que vean lo siguiente. ¿Por qué tenemos que evangelizar? Dice Romanos 1:16. 1:16. ¿Qué dice, Vanessa? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué dice Romanos? Porque no me avergüenzo
del evangelio. No me avergüenzo. Miren qué interesante. Entonces, dice ¿qué hay que hacer con el evangelio? No avergonzarse. Cecilia, ¿qué hay que hacer con el evangelio? No avergonzarse. Barbarita, ¿qué hay que hacer con el evangelio? No avergonzarse. Ajá. Linda, ¿qué hay que hacer con el evangelio? No avergonzarse. Entonces, porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es cualquier cosa. Miren qué poderoso. Porque es poder de Dios para salvación. Porque es poder de Dios para salvación. Tienen esto los políticos, los reyes, los embajadores, los contralores, los magistrados, los jueces. ¿Tienen esto ellos en sí? O sea, si no es arrepentido y convertido, si no han nacido de nuevo, no tienen esto. Entonces, ¿quiénes son más efectivos para las naciones? ¿Los políticos, los empresarios, los millonarios, los científicos, los médicos o los que tienen el evangelio? Nosotros somos más importantes para las naciones y para ellos mismos. ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia en el mundo, ¿pudieron los políticos detenerlo? ¿Pudieron los científicos detenerlo? Todavía están peleando para querer buscarle una solución a eso. Pero, ¿quiénes fueron los que pudieron vencer la pandemia? La gente que de verdad tenía el poder de Dios, los que no se avergonzaban del evangelio, los que manifestamos, ¿no?, el reino. Entonces, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. O sea, no es cualquier cosa, muchachos. ¿Cuánta gente no presume un iPhone, presume un BMW, presume un deportivo? ¿Cuánta gente presume una casa? Y yo quisiera tener una casa. Y mire cómo es el ser humano, que no, que como el iPhone que está de moda es el tal, entonces todo el mundo se enjarana y quiere hasta hacer lo que sea por tener ese iPhone. Pero eso es perecedero, porque después va a venir otro mejor. Pero ¿va a venir otro mejor que el evangelio? ¿Va a haber otro evangelio mejor que el evangelio del reino? Jamás. Si viene otro evangelio, dice la Biblia que es anatema. Entonces, ¿por qué no queremos estar de moda con el evangelio? Por así decirlo. ¿Por qué no decimos, yo quiero ese modelo de evangelio del reino, el que sana enfermos, el que echa fuera demonios? O sea, ¿por qué no presumir eso? ¿Por qué no volverlo tendencia? ¿Por qué no volverlo moda? ¿Por qué no? Porque los mismos evangélicos les da vergüenza, o los mismos cristianos, por así decirlo, ¿no? Porque a mí me da vergüenza decir evangélico. Entonces, evangelio no, evangélico, porque hay muy mal testimonio entre esos grupos. Entonces, el evangelio del reino, ¿por qué no volverlo moda? ¿Por qué no volverlo moda? ¿Por qué no volverlo famoso? ¿Por qué no volverlo viral? Entonces, muy importante, ¿no? El estar de moda. Y parecen, uy, qué farándula. No. La Biblia dice que cuando Jesús hacía milagros, dice, se difundió su fama por toda Judea. O sea, se difundía. ¿Se acuerdan que dice la Escritura? Y se difundió su fama. ¿Se acuerdan de eso o no lo han leído? Sí, a veces trataba él de que no se difundiera tanto. Porque no lo digan, no le digan a nadie, decía él. Pero ¿por qué Jesús había momentos que les decía que no le dijeran a nadie? Porque se avergonzaba, porque no quería, no era su tiempo de morir. Porque él sabía que lo querían coronar como rey. Lo querían coronar como rey. Entonces Jesús, él no venía a ser coronado rey en la tierra. Jesús no quería eso. Dicen que en una ocasión la reina de Inglaterra le ofreció a, no sé si era Churchill, algo así, no recuerdo, le ofreció a alguien y le dijo, quiero darte un puesto importante de político, ¿no? Un puesto importante. Entonces vino él y le dijo, no, le dice, yo no me voy a rebajar de rango. Y la reina se enojó y se molestó y le dijo, ¿cómo es eso? Le dice que no, porque esa corona que usted me está ofreciendo es perecedera, pero la corona que yo tengo es eterna. O sea que eso es real. Entonces, el evangelio debe de ser una moda. O sea, y vos sos cristiana, Ceci, a mucha honra. Y mi pastor se llama Ángel Gabriel. Entonces, o sea, no es sí, voy a la iglesia. No, o sea, a mí yo me siento tuani, o sea, que la gente sepa. Y hay veces que yo llego a algún lugar y yo digo, si supieran quién llegó. El asunto es que quiero que veamos esto. Decía el doctor Irión
que les recomiendo ese video. Eso no es tarea ni nada, es opcional si lo quieren ver o no. Se llama Lo que ven nuestros niños, del doctor Irión. Lo que ven nuestros niños. Es un video que habla sobre lo que hay detrás de Disney, sobre lo que hay detrás de las caricaturas y todo lo que promueve Disney. Pero lo que ven nuestros niños, Irión, el doctor Irión. Entonces, el asunto es, el punto es muchachos. Lo que les quiero decir que él menciona, que dice que él habla pues de todos los pactos que hay de Disney y todo ese asunto. Pero hay algo que él dice que a mí me impactó mucho, que dice él que en una ocasión estaban discutiendo unas personas y le decían, no importa, dice, que ustedes religiosos le prohíban a sus niños ir a Disney, porque nosotros, decía él, dice que le decían, recibimos millones de personas en nuestro parque y ustedes religiosos no hacen falta, recibimos millones de personas. Entonces decía él, pero es mejor, decía él, algo así como que, ahí lo van a ver, si en caso lo miran, ¿no? Y él decía, claro, pero esos millones que no conocen, si mueren sin el Señor, van a ser millones que se van a ir al infierno. Y esos ridículos que ustedes rechazan, esos son los que se van a ir al reino de los cielos. Entonces él decía, pues, como porque a veces hay gente que dice, pero si son millones los que hacen esto y son poquitos los que hacen tal cosa, porque la misma Biblia es clara cuando dice ancho y espacioso. Ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Entonces la puerta ancha, muchos son los que entran por ella. Entonces la Biblia es clara cuando dice, salid en medio de ellos, pueblo mío, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y os recibiré. Salid en medio de ellos. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos ir a un lugar de esos? Que vayamos con un objetivo de salvar almas. Porque, por ejemplo, en Brasil, en los carnavales de Brasil, ustedes saben todo lo que se mueve ahí en eso, pero habían siervos de Dios, eso lo decía el doctor Peter Warner, siervos de Dios que el Señor les dio orden y les dijo, hagan carroza ustedes y vayan cantando alabanza y adoración en medio del carnaval. Ustedes se imaginan gente carnal ir viendo mujeres allí cómo se mueven y en bikini y todo el asunto, que llevar un montón de carnales. No, o sea, terminan ellos también bailando, ¿no? Pero el Señor les dio orden y yo les digo, los carnavales en Brasil ya no son los mismos. ¿Por qué? Porque ellos iban haciendo carrozas cristianas, pero fue por orden del Señor. A la profeta Ana Méndez el Señor le habló que entrara a la iglesia, a una de las iglesias católicas y que profetizara sobre una imagen. Pero el Señor dice que nosotros no podemos entrar a esas iglesias, porque allí lo que hay, ustedes saben, todo ese asunto, ¿no? Detrás de las imágenes y lo que hay dentro de la gran ramera. Entonces la Biblia dice que nosotros no podemos entrar a una catedral, a una iglesia católica. Peor el asunto, hay gente, hace poco miraba a alguien tomándose fotos detrás de una catedral y como presumiendo lo que había detrás. Entonces eso es algo que produce, que son bases legales. Entonces nosotros no podemos hacer en tour, por ejemplo, de hacer un paseo que vamos a entrar a la catedral y que vamos a estar ahí por algo turístico. No podemos hacer eso. Ir a un Tepeyac, ir a un lugar solo por turismo, porque eso nos puede traer consecuencias espirituales. Eso lo pueden leer en el libro de Transferencias Espirituales y el de Destrucción de Fortaleza. A ver, Lesbia, ¿iba a decir algo? Eso ahorita que dijo, entonces ni por turismo. Por ejemplo, la gente que se toma fotos arriba de la Catedral de León, la gente que se toma fotos en el campanario de Granada y que se toma fotos con el fondo de la Catedral de Granada, entonces eso no se puede hacer tampoco. No porque está promoviendo, ¿no?, una cultura pagana, una cultura satánica. Es peligroso. ¿Alguien más? Tomarse una fotografía ahí al ras de esa mula de Sandino y esas cosas, ese tipo de murales que no son, hay por lo menos han venido un poco de murales así que son como asiáticos ahí por el lado de la Cruz Roja. Sí. Esos murales no son nada edificativos. Sí, miren, hay un libro que se llama, por eso es importante leer, ¿no? Maldiciones sin quebrantar. Habla mucho de la simbología de los vigilantes, de los centinelas satánicos, las maldiciones sin quebrantar, destrucción de fortalezas, transferencia de espíritu de Peter Warner, muy bueno. Entonces, por ejemplo,
Satanás, les decía uno de estos días, Satanás no se le presenta a la gente como él es. Él se disfraza. O sea, él se disfraza, les decía, se presenta como árbol, se presenta como mujer, se presenta como cigarro, se presenta como guaro, porque si se les presentara como él es, la gente no lo adoraría. Entonces, esos lugares que son utilizados para cosas satánicas, nosotros no podemos tener contacto con eso. La Biblia manda que salgamos de en medio. Por eso el Señor les decía, cuando entren a la tierra que Jehová les dará, no aprendan la cultura de esos lugares. Entonces, ejemplo, si Dios lo envía, sí. Es que es lo que les digo, si Dios los envía. Por ejemplo, miren, ahorita pienso que es Dios el que me está dando este ejemplo. Pásale por favor el micrófono para mientras. Miren, por ejemplo, les voy a decir algo. Y miren qué ejemplo, yo creo que Dios me lo está dando. Pienso que sí. Ejemplo, alguien llega a una casa que es un expendio de droga, pero llegaron a esa casa a visitar a esa persona, ustedes no saben que vende droga ni nada, y llegaron a visitar esa casa y están sentados platicando con esa gente y caen las patrullas y hay un quiebre en ese momento. ¿Será que yo no tengo nada que ver y lo dejarían ir así nomás? No, inmediatamente es motivo de investigación porque está dentro de un lugar que es prohibido, que está haciendo algo ilícito. Entonces, cuando Satanás encuentra a un hijo de Dios en su territorio, lo agarra en su territorio, ¿será que Satanás diga, ese es cristiano, nada anda haciendo aquí? Es peligroso. Por supuesto que va a haber consecuencias. Por eso es que Dios decía que tuvieran cuidado de no entrar a lugares. En la Biblia habla mucho, ¿no? Imagínense que hasta el matrimonio, Dios prohíbe el matrimonio en yugo desigual. Y les decía, no emparentarás a tu hijo porque te lo puede desviar. A Salomón, ¿por qué lo desviaron? Porque Salomón se metió con mujeres que tenían culturas paganas, culturas satánicas. Es tremendo eso. Lesbia, ¿qué iba a decir? Es que iba a preguntar algo, bueno. Yo ya he ido 2 veces a los parques, a Disney, pero yo no sabía que era malo. En ese caso, pues, por lo menos mi hermano, yo ya he ido, la primera vez que fui fue como en 2014, o sea, yo no tenía el conocimiento. En ese caso, pues, ¿qué pasa con la persona o si no sabía? Bueno, hubieron consecuencias, porque acuérdense que yo les he dicho a ustedes en Levítico, en la Biblia dice, Levíticos 7, creo que es Levítico 7, Levítico 5 es, a ver, aquí está Lesbia, Levítico 5 y léalo el verso 17, 5:17. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por un mandamiento de Jehová no se han de hacer, y aún sin hacerlo a sabiendas es culpable y llevará su pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, finalmente, o sea que como dicen en derecho, ¿no? Que la persona, el desconocimiento de la ley, creo que es que dicen, no hace que la persona sea libre de culpa. Entonces dice, finalmente si una persona cometiere, aún haciéndolo, aún sin hacerlo a sabiendas, ¿no? O sea, aún haciéndolo en ignorancia, es culpable. Es que, ojo, imagínense que esta botella con agua tuviera veneno, pero yo no sé que tiene veneno y me la tomo. Porque no sé que tiene veneno, ¿no me haría efecto? Por supuesto que sí. Entonces, el desconocimiento de la ley no hace que la persona sea inocente. O sea, imagínense que me tire la luz roja y a toda velocidad y que le diga al policía, no, es que yo no sabía que la luz roja había que detenerse. Me va a decir, bueno, tranquilo, y como no sabía, váyase. No, y en estos dorados tiempos. Entonces, el estar en un lugar pagano, estar en un lugar que fue dedicado. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que un satanista llegaría campantemente a una iglesia cristiana? Salvo que le den órdenes de que vaya a buscar a dividir o algo. Pero para ellos va a ser tormentoso. Más si los salmistas son consagrados de verdad, si el pastor es consagrado de verdad, si los porteros son consagrados de verdad. ¿Ustedes creen que se va a atrever? No, le estorba porque el Espíritu Santo atormenta, la presencia de Dios atormenta a los demonios. Por eso el gadareno, ¿se acuerdan lo que le gritó al Señor? Y le dijo, te ruego que no me atormentes. Jesús no lo estaba atormentando, la presencia de Dios en Jesús lo estaba atormentando. Entonces eso es lo tremendo. Bueno, yo tengo una duda, porque casualmente me pasó hoy, porque estaba trabajando. Entonces, cuando alguien, por ejemplo,
no tiene conocimiento de Dios y X persona, pues alguien que se cree cristiano, lo invita a su iglesia, depende, me imagino, de qué tipo de iglesia, pues, porque lo está invitando a la iglesia que ellos van. Pero en el caso del que yo miré hoy, una iglesia pues llegó a hacer un pastel a la local y lo pidió de 3 pisos y pomposo para arriba, que lleve flores y me le pone el aniversario, el nombre de la iglesia. Entonces, si alguien que nosotros queramos contradecir, decir es prohibido, es malo, es pecado comer pastel, me va a decir, pero a mí en aquella iglesia me invitaron. Me va a decir, pero mira, hasta estaba bonito, hasta le hicieron bonito el pastel, porque Sí. era para ellos. Y todos compartimos, porque así pues llegó la esposa del pastor y me dice, quiero que se vea lindo, que se vea entre más así, que se vea pomposo. Entonces, ¿qué es lo que transmite realmente? Pues, ¿cómo después nosotros convencemos a ese miembro que es pecado, porque es malo? Buena pregunta la de Karen. Entonces, ojo y oído. Miren lo que ella está preguntando. Pero la Biblia dice, para ella, no y para todos, dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz y las ovejas oyen la voz de su pastor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que dentro de la Biblia también había la doctrina de los fariseos, los saduceos, había como una creencia entre los saduceos y los fariseos. Por ejemplo, los fariseos creían que había resurrección de muertos, que había espíritu, que había vida después de la muerte. Los saduceos creían que el que moría hasta ahí nomás terminaba. Habían discípulos. Entonces, hay iglesias que es prohibido, por ejemplo, el pantalón, que se pinten y todo. Esa es la doctrina. Entonces, ellos están viviendo una doctrina igual que ellos creen que están en una verdad. Igual los testigos de Jehová creen que están en una verdad. Los católicos creen que están en una verdad. Pero no se trata qué dice Ángel Gabriel, qué dice la Biblia. Porque ellos puede ser que digan, para mí no es malo, para ellos, pero ¿qué dice la Biblia? Entonces, ¿la Biblia me lo permite? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que sucede? A ellos no les puede contradecir ni les puede enseñar nada. ¿Por qué? Porque más bien la van a juzgar, la van a crucificar, la van a criticar como lo hacían con Jesús. ¿Cómo nos va a dar a comer su carne? Este está loco. ¿Cómo es eso que nos va a dar a beber su sangre y nos va a dar a comer su carne? Más bien lo querían apedrear. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen una doctrina. Entonces, ¿a quién es que nosotros le vamos a llevar? ¿A quién usted le podría explicar esto? ¿A alguien que no tiene una doctrina? ¿A alguien que no está en una iglesia? Que no está bajo cobertura? Porque si usted comienza a quererles enseñar, dice la Biblia que no podemos poner fundamento sobre fundamento ajeno. Entonces, en ese caso, ellos ya están en una doctrina. ¿Cuándo así sería? Por ejemplo, que le digan, hombre, Karen, yo veo que, ¿qué opinas vos de esto? Me gustaría o sea, si yo estoy mal, aclarámelo, pero con un espíritu abierto. Entonces usted ahí sí vale la pena que usted invierta. Pero si la persona lo hace como lo hacían los fariseos, maestro, la ley dice que hay que apedrear a estas mujeres, ¿tú qué opinas? Ellos eran hipócritas, o sea, lo estaban haciendo porque querían condenar a Jesús. Entonces, si viene alguien a usted, que aunque sea cristiano, pero le dice, no, yo quiero que me enseñe, eso que vos decís, quiero conocerlo. Entonces usted puede sentarse, pero si la persona lo está haciendo por necedad y que porque sabe en su propia opinión, la Biblia dice, no des lo santo a los perros, ni eches las perlas delante de los cerdos, no sea que se regresen y te pisoteen. Entonces, ¿qué es lo que significa? De que si ellos no están dispuestos a aprender, o sea, para ellos usted es rara. Para ellos usted es rara. O sea, me refiero a todos, ¿no? Estoy contestando la pregunta a ella, pero para ellos nosotros, es que no comes pastel, es que vos no bebes cerveza, es que vos no vas a las discos, en serio, y qué tal cosa. Somos raros. El arbolí, uy, por favor, ahora todo es malo, los fanáticos, religiosos. Yo por eso esa iglesia aburrida, que no sé qué. ¿Por qué? Pero el asunto es que esos aburridos, esos fanáticos, esos locos que ellos le llaman, tienen un lugar especial en el cielo. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que yo digo. Porque yo les voy a decir una cosa, a mí me gusta y por eso glorifico a Dios, de que todo va fundamentado en la Biblia. Entonces, si alguien viene y dice, demostrámelo, ahí está en la Escritura. Como el eunuco, ¿se acuerdan que le dijo? Felipe le preguntó, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entenderlo? Dice, si alguien no me explique. Entonces él estaba dispuesto a aprender. Entonces, en ese caso, esas personas van a gastar pólvora en sopilote. O sea, aunque usted les explique y usted les diga, la van a ver como rara, la van a ver como, uy, pobrecita, ¿cómo la tienen? ¿Ah? Ajá, hasta comienzan a decir, uy, pobrecita, que no sé qué. Pero ¿qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios de usted?
O sea, en ese aspecto yo le digo, ellos, la Biblia es clara también, Karen, porque dice, y vean que es serio esto, dice, mi pueblo, no dice los mundanos, los impíos, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El pueblo de Dios puede perecer. Entonces hay muchos cristianos. Ahora ese tipo de gente, lamentablemente, lo tengo que decir, ese tipo de gente, Karen, es la que después vemos que cuando hay crisis en el mundo, cuando hay catástrofes, son los primeros que caen. ¿Por qué? Porque ellos no están viviendo el evangelio del reino, el evangelio que protege, que salva. Entonces ese tipo de gente, ahí vemos pastores muriendo de cáncer, pastores muriendo de COVID, pastores muriendo de cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia da un mandamiento. Enseñe, Ezequiel 44:23, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano y a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Entonces, ¿qué significa? Que a ellos el pastor no les está enseñando. O sea, o les está enseñando lo que él cree, acomodándose a la cultura del mundo, acomodándose a esta cultura, a este sistema de mundo. Igual usted los va a ver decorando el árbol y la iglesia. O sea, eso es lo terrible, que usted los va a ver y ay, pero en mi iglesia no hay cruz. Y en otras usted dice, pero ellos la tienen, la cruz, y es evangélica, dice uno. Pero ellos tienen el árbol y es evangélica. Por eso es que yo les digo que yo no me llamo evangélico, ni me gusta que me digan que soy evangélico. ¿Por qué? Porque las iglesias evangélicas se han prostituido, se han desviado del propósito de Dios. No todas, gracias a Dios, porque hay iglesias en el campo que no tienen micrófono, no tienen piano, solo con un guitarrón, pero por favor los milagros que ocurren allí. ¿Por qué? Porque son gente que se apegan a la Biblia. Entonces, el detalle es eso de que... Y a veces sin gran conocimiento, correcto, pero por eso es que a veces, o sea, usted no se tiene que extrañar. En los tiempos de Jesús lo mismo pasaba, que le decían, pero tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. ¿Y por qué tus discípulos tal cosa? A Jesús le decían, los discípulos eran raros, o sea, los miraban raros. ¿Por qué? Porque ellos no eran como eran todo el mundo. Entonces, importantísimo que nosotros nos demos cuenta de que ustedes van a ver gente con Biblia, pero bebiendo cerveza. Gente con Biblia, pero escuchando clásicos, escuchando música secular. Gente con Biblia. Entonces eso que no nos extrañe. Por eso es que dice la Escritura en Juan capítulo 2, para terminar, porque ya se nos llegó el tiempo. Dice Juan capítulo 2, para que vean en este aspecto, Karen y todos, ¿no? Segunda de Juan, el verso, desde el verso 7, miren lo que dice. Dice el verso 7, porque muchos engañadores han salido por, ¿dónde? Por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos. ¿Por quién? Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Verso 10, subrayan, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice? No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, hay muchas doctrinas, pero dice la Biblia que el que no trae la doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa. Hay muchas doctrinas de hombres, hay muchos mandamientos de hombres, pero la Biblia dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, ahí también en el capítulo que estábamos leyendo, en el 11 y 12, nos dice de que si la autoridad en el templo donde nos estamos congregando no está haciendo las cosas bien, debemos someternos, pero si no está haciendo las cosas según el mandato de Dios, no estamos obligados a obedecerle. Muy bien, porque si no está, si no está pegado a la palabra de Dios, entonces nosotros no tenemos por qué someternos. Por ejemplo, imagínense que en la iglesia de repente comienza a decir el pastor que se pueden hacer cosas que prohíbe la Biblia.
y que Dios ya pagó por ellos y que no sé qué, entonces allí nosotros no nos podemos someter a eso. Perdón. Entonces, muchachos, quiero que, bueno, aquí habla de los pasos que se usarán para evangelizar, los pasos que se van a usar, y menciona el primero y muy infalible e importante: estar bajo autoridad y ser enviado. El primer paso es estar bajo autoridad y ser enviado. ¿Pudo Jesucristo ir a predicar, ir a echar fuera demonios antes de que estuviera bajo la autoridad de Juan? No, no hubo un solo milagro manifestado por Jesús antes de ser bautizado, antes de ser bajo autoridad. No tanto el bautismo, sino antes de ponerse bajo autoridad. Desde que se puso bajo la autoridad y fue enviado por Juan, entonces Jesús pudo evangelizar. Y ahí están los ejemplos. Léanos ejemplos. Oye, el paso 2 dice: ser lleno del Espíritu Santo y pedir su respaldo para poder ser testigo de Cristo. Si ustedes no tienen el Espíritu Santo, entonces difícilmente van a saber establecer el reino, van a saber manifestar el reino, porque quien nos da la palabra, quien nos da el conocimiento y los diseños es el Espíritu Santo. Por eso dice Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si el Espíritu Santo no está allí, entonces no podemos ser testigos. Y es el Espíritu Santo el que nos quita las mañas, es el Espíritu Santo el que nos quita todo lo que no es correcto, y es el Espíritu Santo el que nos enseña a hacer la voluntad de Dios. Entonces, primer paso: estar bajo autoridad y ser enviado, ser llenos del Espíritu Santo y pedir el respaldo para poder ser testigos. Y ahí están. El tercero: atar al hombre fuerte y a su subordinado. ¿Cómo es eso de atar al hombre fuerte y a su subordinado? Muy importante que ustedes pongan atención cuando vayan a una casa. Ojo y oído, esto les va a salvar la vida de parte de Dios. Porque hay cristianos que les echan los perros, los machetean, les echan agua caliente y les tiran café encima. Y le hacen cualquier falta de respeto. Y la Biblia habla claro. Y vean lo que dice el paso 3, dice: atar al hombre fuerte. El hombre fuerte es el espíritu que está influenciando al dirigente de esa casa, o al dirigente de esa institución, o al dirigente de esa ciudad o de esa nación. Entonces, es importante que cuando van a hablar con alguien que tiene influencia espiritual, o que tiene, por ejemplo, en este caso van a ir a evangelizar una familia y saben que el papá es terrible, que él es el religioso, o tal vez la mujer quiere buscar de Cristo y los hijos, pero el papá no. Entonces ustedes no van a llegar dentro de la casa a hacer esto, sino que desde afuera, desde que van llegando, ustedes van a hacer esto de atar al hombre fuerte. O sea, ato al hombre fuerte. No en la mente. El diablo no escucha los pensamientos ni lee la mente. El único que escudriña la mente y los corazones es Dios. Ustedes no pueden reprender ni nada, ni echar fuera demonios en la mente. Tiene que ser que lo escuchen, porque Satanás no lee la mente. Puede poner pensamientos, pero no leer la mente, a quien se lo permite, ¿no? Entonces, ustedes cuando van a llegar, van a ir a evangelizar una casa, pónganle atención a esto. Cuando vayan a ir a evangelizar una casa, ustedes desde largo, ¿no? Desde que ya se mira la casa, importante, ¿no? Ato al hombre fuerte y a sus subordinados de esa casa. De esa casa. Ato al hombre fuerte y a los subordinados de esa casa. Atar al hombre fuerte es atar al espíritu que les da poder, al espíritu que les ha engañado, les ha influenciado. Entonces, ato al hombre fuerte y a sus subordinados. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en el libro de Marcos 3:27: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. O sea, si ustedes van a un lugar, a una casa, ojo y oído, de repente vino mi tío, vino mi tía, vino mi primo, vino mi hermano, vino mi hermana, vino un vecino, vino un amigo a mi casa, o le quiero hablar a mi compañero de trabajo, a mi compañero de clase, o a alguna persona con la que yo, me subo en el taxi, en el bus, y quiero hablarle de Cristo, allí también tienen que atar al hombre fuerte. ¿Escucharon eso? O sea, no solo en una familia, sino que, por ejemplo, Anita, de repente llegó una amiga, entonces ella le va a empezar a hablar del Señor, y le quiere hablar del Señor. Entonces, Karen, eso hubiera sido importante, cuando iba a hablar con esa persona, decir: ato al hombre fuerte y a su subordinado en el nombre de Jesús. Ese es el espíritu de engaño, lo ata, entonces la persona va a oír con libertad.
porque nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte. Atar al hombre fuerte y a su subordinado. El paso 4, llevar cautivo los pensamientos de la persona que se le hablará, llevar cautivo sus pensamientos y ordenar que se le abra el entendimiento para recibir la palabra. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. O sea, el enemigo les pone una venda a las personas para que no vean. Entonces ahí es donde dice, atar al hombre fuerte y a su subordinado. Y llevo ejemplo. Voy a ir a evangelizar, no voy a hablar, por ejemplo, con Lisette. Entonces vengo yo, antes de hablar con ella, ato al hombre fuerte. Ella no tiene esos demonios, ¿no? Pero ato al hombre fuerte y a su subordinado y llevo cautivo los pensamientos de Lisette a la obediencia de Jesucristo. Y ordeno que el entendimiento de Lisette se abra a la palabra de Dios. Entonces ella va a poder tener abierto el entendimiento, alumbrada por la palabra, y va a entender. Pero si yo no hago eso, ella puede empezarme a decir, no, si yo no creo, si el papel aguanta lo que le ponen. Eso que dice, usted está interpretando mal la Biblia. Y más bien puede hacerme sentir mal e incómodo y pensar, y a alguna gente hasta termina confundida. Pero cuando ustedes toman el control, allí el enemigo queda sujeto. Puede terminar hasta tirándosele encima. A mí me pasó en una ocasión, muchachos, llegó un hombre drogado, un chavalo drogado, ahí frente a la Chela Esquipulo estaba yo con otro hermano, y llegó drogado y se parqueó en la bicicleta y me dice, ¿cuál Dios? Me dice, ¿cuál Dios? Imagínense que él no escuchó la conversación, pero los demonios que traía ese bárbaro, yo no lo conocía, se parqueó y tira la bicicleta y me dice, ¿cuál Dios? Pero así me quedaba viendo, ¿cuál Dios? Me dice, ¿vos lo has comido? ¿Vos lo has visto? ¿Qué sabor tiene? Me dice, ¿es dulce, es amargo? ¿Cuál Dios? Me dice, ¿a dónde está Dios? ¿Vos lo has comido? Me dice, ¿vos lo has probado? Y ahí nomasito vengo y le digo, ato al hombre fuerte. A él sí se lo dije a él en la cara, porque hay que ser cuidadoso en ese aspecto, pero como él estaba entonces vengo y le digo yo, ato al hombre fuerte, le digo, y a su subordinado en el nombre de Jesús, y llevo cautivo tus pensamientos a la obediencia de Jesucristo. Y le hace él, no, discúlpame, me dice, sí, dice, Dios existe. Le cambió, Dios existe, me dice, ¿a dónde es tu iglesia? Fíjate que yo he querido buscar de Dios. O sea, de león se convirtió a gatito. Pero ¿qué fue lo que pasó? Si yo me hubiera puesto, si Dios existe, claro que Dios existe, a lo mejor hasta golpe me hubiera agarrado. Pero como tomé el control en ese momento, entonces le cambió. Pero hubieran visto la actitud, ¿cuál Dios? Me dice, ¿cuál Dios? ¿Vos lo has visto? ¿Lo has comido? ¿Es amargo, es dulce? ¿Qué sabor tiene? Me dice, ¿te lo has comido? ¿A dónde está Dios? ¿Cuál Dios? Pero cuando ya vine yo, ato al hombre fuerte y a su subordinado, y llevo cautivo tus pensamientos a la obediencia de Jesucristo. Entonces ahí nomasito viene, no hombre, me dice, si Dios existe y que dónde es tu iglesia y que no sé qué. Entonces hay personas que a veces se ponen, dime que te diré, se ponen a discutir sin haber tomado el control. Entonces por eso es importante tomar nosotros el control en el nombre de Jesús. ¿Queda claro eso? O sea, para que no, yo les digo, ustedes lo van a ver en el ejercicio, esto es real, de hacerlo. Si entablan una conversación con alguien sin atar al hombre fuerte y todo, la cosa es tremenda. Entonces por eso tienen que llevar cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Ahí están los textos, oye, para que los repasen. El paso número 5, llevarlos a confesar verbalmente a Jesucristo como su Señor y Salvador, y que anoten su nombre en el libro de la vida. Es importante que la persona haga la oración verbalmente, llevarlo a confesar, que ellos confiesen la oración verbalmente. O sea, que la persona no es en la mente, salvo que la persona tal vez esté en una condición catastrófica que no puede abrir su boca. Entonces, pero le pueden decir, por ejemplo, si usted acepta a Cristo como Señor y Salvador, mueva la mano, mueva la mano derecha. O sea, cuando hay una situación catastrófica, ¿me entiende? O sea, que tal vez la persona en ese momento, entonces, o cierre los ojos y ábralos si acepta que ore por usted. Entonces, tal vez no puede hablar la persona, ¿me entiende? O sea, que haya un signo. Pero lo más importante es que confiese. Ojo y oído. No le pregunten a la persona siempre, que esto no sea una regla, no le pregunten a la persona, Belén, ¿le gustaría aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador? Hay gente que le va a decir, yo lo acepté desde que nací. No, yo ya creo en Dios, yo no necesito confesarlo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Generalmente, ¿qué es lo que yo hago? La Biblia dice, te has enlazado con las palabras de tu boca. ¿Qué es lo que yo hago? Vanessa, ¿le gustaría que haga una oración por usted? Entonces, sí, claro. ¿Quién no va a querer que oren por él? Sí, claro. Ok, repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados, te recibo como mi Señor y Salvador,
anota mi nombre en el libro de la vida, límpiame de mis pecados y lléname del Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿no? O sea, que pueden hacer esa oración. Entonces esa persona ya quedó enlazada. Ya después de eso, ustedes ya lo hicieron que confesara con su boca a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque si le preguntan, si ustedes se fijan, aquí no andamos haciendo el llamado, ni andamos con esa onda de, pase hermano, venga, vamos a orar por usted. A usted le están hablando, venga, acepte a Cristo, venga. Eso no, porque la gente pasa por miedo, por vergüenza, porque lo están obligando. Entonces, es importante que hagamos eso, ¿no? De llevarlos a confesar a Jesucristo. ¿Queda claro eso? O sea, que la persona confiese a Jesucristo como su Señor y su Salvador. O sea, ahí están los textos, lo leen. Eso sería los pasos, ¿no? que deben de seguir. No es una camisa de fuerza, porque el Espíritu Santo a veces da otra dirección de cómo hacerlo, pero es muy importante que siempre aten al hombre fuerte y a su subordinado. Es importante que siempre estén bajo autoridad, más cuando es de echar fuera demonios, deben de ser enviados, deben de ir bajo autoridad. Ajá, claro que sí. Es importante mandarlos a atarlos, reprenderlos y expulsarlos y enviarlos, no directamente al abismo. Eso es cuando van a echar fuera demonios. Eso tiene que ver con liberación. Entonces, ¿quedan claros los pasos?